Quinta parte de Prohibido amarte. Capítulo 41. La despedida que no tiembla. La tarde se derramaba en tonos cobrizos sobre Boston, cuando Sarocha decidió que ya no podía seguir sosteniendo aquella vida que se le deshacía entre los dedos. Llevaba semanas con esa frase atorada en la garganta, girando como una llave sin cerradura. La había repetido en silencio, en la ducha, en el metro, en los pasillos de la universidad, hasta que las palabras perdieron el miedo y solo quedó la verdad. Cuando por fin la dijo, su voz no tembló. «Nita, quiero que terminemos». La frase cayó como un vaso que se rompe sin hacer ruido. Nita tardó unos segundos en reaccionar. Estaban en la cocina. La luz del invierno entraba por la ventana, fría, casi azul. Sarocha hablaba sin elevar la voz, con esa serenidad que a veces hiere más que la ira. Nita dejó el cuchillo sobre la tabla, y el sonido metálico retumbó en el aire, seco, como un disparo contenido. ¿Qué estás diciendo?, preguntó ella con la voz quebrada. Que no puedo seguir. Que esto ya no es amor, Nita. Es miedo, culpa, costumbre. Y no quiero seguir perdiéndome en algo que ya no tiene alma. Nita retrocedió un paso, como si esas palabras la hubieran empujado. El llanto le vino sin aviso, desbordado, torpe. No, Sarocha, no. Podemos arreglarlo. Puedo cambiar, te lo juro. Si es por mis celos, voy a ir a terapia, voy a confiar, pero no me dejes, por favor. Sus palabras se atropellaban, húmedas, desesperadas. Sarocha bajó la mirada. En otro tiempo, ese llanto la habría desarmado. Recordó las primeras veces que Nita lloró por miedo a perderla. Entonces, ella la abrazó, creyendo que el amor podía curar el miedo. Pero ahora entendía que no se puede salvar a quien te confunde con una prisión. No se trata de culpas, susurró. Se trata de que me he perdido a mí misma. Y necesito encontrarme antes de seguir fingiendo que somos felices. El silencio se instaló entre ambas. Nita se apoyó en el marco de la puerta, con las manos apretadas contra el pecho, mientras Sarocha caminaba hacia el pasillo y abría el armario. De allí sacó la maleta gris que había comprado para su primer viaje juntas, la misma que usó cuando se mudaron a ese departamento. El cierre oxidado chirrió, un sonido tan pequeño y tan devastador que hizo que Nita sollozara más fuerte. Mientras doblaba la ropa, Sarocha pensaba en lo que no se ve cuando un amor termina. El eco de los platos compartidos, las risas que se secan, la memoria de los cuerpos que ya no se buscan. Pensó en las veces que Nita revisó su teléfono, en los mensajes eliminados, en la forma en que el amor se volvió vigilancia. Y entendió que lo que moría no era la relación, sino la versión de sí misma que había aprendido a callar. Gracias por todo lo que sí fue, dijo finalmente, con un hilo de voz. Nita no contestó. Solo asintió, como si aceptara una sentencia. Sarocha se detuvo antes de salir. Sabía que si se giraba una vez más, podría quedarse atrapada en la compasión. Así que no lo hizo. Abrió la puerta, respiró el aire helado del pasillo y caminó hasta el ascensor. Cada paso dolía, pero también la afirmaba. Estaba volviendo a ser dueña de sí. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, sintió el peso de su respiración. Irregular, viva, suya. Nam abrió la puerta apenas oyó el timbre. Sarocha no alcanzó a decir nada. Nam simplemente la abrazó, fuerte, sin preguntas, sin necesidad de entender. Era un abrazo tibio, con olor a incienso y a pan recién hecho, un refugio. Ya está, dijo Nam al oído. A veces soltar es la única forma de quedarse con uno mismo. Sarocha se dejó caer sobre el sofá. Nam fue a la cocina y volvió con una taza de té de jazmín. El vapor subía en espirales, llenando el pequeño departamento con un aroma cálido, casi medicinal. Sarocha la sostuvo entre las manos, buscando calor, equilibrio. No sé si hice bien, murmuró al fin. Hiciste lo necesario, respondió Nam. Y lo necesario a veces duela más que lo incorrecto. El silencio volvió, pero no era un silencio vacío. Era un espacio donde podía respirar sin miedo. Nam le acomodó una manta sobre los hombros y le sonrió. Bangkok te está esperando, dijo sin insistir. Sarocha asintió. La palabra volver le devolvió algo de vida. Era su nuevo comienzo. Habló un poco del proyecto, de los planes para abrir la cafetería junto a Tankwa, de la idea de crear un lugar donde la gente sintiera calma. Nam escuchaba con atención, pero la observaba más que las palabras.
El modo en que sus manos dejaban de temblar, cómo sus ojos volvían a encenderse al hablar del futuro. «Te ves distinta», le dijo de pronto. «No triste. Libre». Sarocha sonrió con un gesto pequeño, casi infantil. «Tal vez porque hoy dormirá conmigo mi propia paz». Esa noche, cuando el ruido de la ciudad se desvaneció y solo quedó la lluvia golpeando los cristales, Sarocha permaneció despierta un rato más. Miró el techo, la sombra de las luces reflejadas en las paredes, y sintió el pulso de su propio corazón. Era un latido que le recordaba algo olvidado. «Todavía estoy viva». Y entonces, sin proponérselo, su mente fue hacia ella, a Rebeca, a su risa entrecortada, a la forma en que la miraba cuando creía que nadie la veía, a la dulzura contenida en el recuerdo de aquel beso que no debió haber existido, pero que seguía latiendo en cada fibra de su cuerpo. La respiración se le aceleró. No era solo nostalgia, era deseo, presente, intacto, una promesa que había cruzado océanos. Cerró los ojos y dejó que ese pensamiento la envolviera como un manto. Sintió que en alguna parte, Rebeca también debía estar pensando en ella, como si una corriente invisible uniera sus pulsos, llamándola sin palabras. Por primera vez en años, Sarocha durmió sin miedo. No como quien huye, sino como quien al fin empieza a regresar a sí misma. Capítulo 42. El regreso de la distancia. Los días en casa de Nam pasaron con una calma que a Sarocha le parecía casi irreal. Después de tanto ruido emocional, el silencio tenía sabor a descanso, a espacio propio. El apartamento era pequeño, pero lleno de vida. Plantas trepando por la ventana, libros apilados sin orden, fotografías de viajes pegadas en la pared. Las tazas eran todas distintas, algunas astilladas, otras con dibujos de gatos, y cada una parecía tener una historia que Nam contaba entre risas. Por las mañanas cocinaban juntas sin prisa. Arroz jazmín con mango, sopa ligera de pollo y jengibre, café con leche de coco que perfumaba toda la casa. Había algo curativo en esos rituales sencillos. El sonido del aceite chispeando, el vapor que empañaba los vidrios, la risa que brotaba sin motivo. Nam tenía la extraña habilidad de convertir lo cotidiano en refugio. «Nunca te había visto tan tranquila», le dijo una mañana, mientras recogían los platos. Sarocha sonrió sin mirarla. «Tal vez porque ya no estoy fingiendo». Nam no respondió. Se limitó a tocarle el hombro, un gesto leve, pero suficiente. No hacían falta más palabras. En las tardes se sentaban frente al ordenador a revisar el plan del proyecto. Hablaban del nombre, del diseño, del aroma del café que querían ofrecer. Nam hacía bocetos sobre servilletas, mientras Sarocha anotaba cada idea con cuidado, como si al escribirlas pudiera proteger ese futuro de todo lo que alguna vez se desmoronó. A veces se quedaban calladas, mirando la pantalla vacía, imaginando la cafetería como un espacio donde comenzar de nuevo. «Quiero que vengas conmigo», dijo Sarocha una noche, sin levantar la vista de la laptop. La frase salió sin pensarlo, como un suspiro contenido demasiado tiempo. Nam levantó la mirada, sorprendida al principio, y luego sonrió con esa mezcla de ternura y determinación que la caracterizaba. Ya lo había decidido. «¿En serio?» «Claro. No iba a dejarte sola ahora. Además, alguien tiene que asegurarse de que no trabajes hasta el amanecer todos los días». Rieron las dos. La risa de Nam era clara, casi luminosa. La de Sarocha, tímida, como si aún no se acostumbrara al sonido de su propia alegría. Después vino un silencio dulce, sin incomodidad, lleno de presencia. Sarocha la miró y pensó en lo que significaba sentirse acompañada sin sentirse observada e invadida. «No estás sola, Sarocha», murmuró Nam, con la voz baja, casi maternal. «Gracias», respondió ella, mirando la taza entre sus manos. «No sabes cuánto necesitaba oír eso». Nam asintió, y ese gesto, tan pequeño, valía más que cualquier consuelo. Esa noche, antes de dormir, Sarocha escribió un mensaje para Tankwa. Le contó que viajaría en una semana, que Nam se uniría al proyecto y que tenía ganas de volver a casa. Tankwa respondió casi de inmediato, con ese entusiasmo que siempre la acompañaba, enviándole fotos de los avances de la cafetería. Las luces colgantes, los muebles recién barnizados, el letrero que diría Sunday's Coffee. «Todo está listo», escribió Tankwa. «Solo faltas tú».
Sarocha leyó esas palabras varias veces. Solo faltas tú, la frase le golpeó el pecho. Era tan simple, y sin embargo, contenía todo lo que había buscado los últimos años. Un lugar donde pertenecer. Pero en ese volver también estaba el riesgo. El riesgo de mirar a los ojos a Rebeca y volverse a perder en ellos. Las noches eran distintas. Mientras Nam dormía, Sarocha se quedaba despierta frente a la ventana, envuelta en una manta, con el té enfriándose en la mesa. La ciudad, con sus luces temblorosas, parecía respirar junto a ella. A veces se veía reflejada en el cristal. El cabello suelto, la mirada cansada, la expresión serena de quien ha sobrevivido a algo que aún no termina de entender. Y entonces la pensaba. A Rebeca. La imaginaba leyendo en su habitación, con ese gesto serio que ponía cuando se concentraba, o riendo en la cocina con Tankwa, moviendo las manos al hablar, con esa mezcla de timidez y fuego. A veces la veía en su mente caminando bajo la lluvia de Bangkok, con el cabello húmedo pegado al cuello, mirando hacia el cielo como si buscara respuestas. Era un recuerdo que dolía y curaba al mismo tiempo. Entonces, tomaba el teléfono y escribía mensajes que nunca enviaba. ¿Estás bien? He pensado en ti más de lo que debería. Vuelvo pronto. Pero luego los borraba. No por falta de valor, sino porque la distancia ya no era el océano que las separaba, sino el miedo. El miedo a no ser bienvenida. El miedo a descubrir que no había futuro para ellas. Aún así, cada noche, antes de dormir, su mente terminaba en el mismo punto. Rebeca. Su nombre era un faro encendido detrás de los sueños. Y el eco de su risa, una brújula que aún la orientaba. Una semana después, las maletas estaban listas. El departamento de Nam olía a incienso y a promesas nuevas. Sarocha repasó con la vista cada rincón. Las plantas, las tazas desparejadas, las luces cálidas sobre la mesa. No era tristeza lo que sentía, era vértigo. El vértigo de regresar al lugar donde todo comenzó. ¿Lista?, preguntó Nam, ajustando la correa de su bolso. No lo sé, respondió Sarocha, sonriendo con un dejo de ironía. Tengo algo de miedo. En el aeropuerto, el bullicio la envolvió como un oleaje. El sonido de las maletas rodando, los anuncios en los altavoces, las despedidas murmuradas. Nam le hablaba de la inauguración, de los colores de las paredes, de las flores que quería poner en las mesas. Sarocha asentía, pero su mente estaba lejos, en un punto invisible del mapa donde el deseo y el recuerdo se mezclaban. Durante el vuelo, cuando las luces de la cabina se atenuaron y el murmullo se volvió un susurro de respiraciones dormidas, Sarocha apoyó la frente contra la ventanilla. Las nubes parecían un océano de algodón iluminado por la luna. Nam dormía a su lado, tranquila. Ella, en cambio, no podía. Tenía los ojos fijos en el horizonte, las manos entrelazadas sobre el regazo. Susurró, casi sin voz. Vuelvo a casa. La palabra casa resonó dentro de ella como un eco ambiguo. Era Bangkok, era el café, era Rebeca. No supo responder. Solo cerró los ojos y se dejó arrullar por el ruido constante del avión, sintiendo cómo el corazón le latía con una mezcla de esperanza, miedo y deseo. Porque volver, comprendió, no siempre es comenzar de nuevo. A veces es la forma más dulce y más peligrosa de volver a perderse. Capítulo 43. La noticia. El calor de Bangkok parecía más suave aquella noche, como si el cielo hubiese querido atenuar la tensión que aún no tenía nombre. Era una de esas noches en que el aire se volvía espeso, casi táctil, y el sonido de los insectos se mezclaba con el aroma a tierra húmeda y jazmín. Tankwa había organizado la cena con la energía de quien quiere celebrar todo a la vez. El proyecto, la cafetería, el regreso de su amiga. En su mente era un cierre y un comienzo, un momento para agradecer y para abrir las puertas del futuro. Había preparado la mesa con un cuidado casi ceremonial. Flores blancas en un jarrón de cerámica, servilletas de lino dobladas con precisión, velas finas que desprendían un perfume a jazmín y a verano. El centro de la mesa era un festival de colores. Curry verde, arroz recién hecho, pescado al vapor y frutas tropicales cortadas con esmero. Todo irradiaba una armonía doméstica que parecía esconder una expectación secreta. «¿Y el local ya está listo?», preguntó el padre de Tankwa,
mientras se servía un poco de vino con aire satisfecho. Tankwa asintió con entusiasmo. Casi. Ya tenemos los muebles, la pintura, los proveedores. Solo falta que lleguen las chicas para que todo empiece a moverse. Rebeca, que hasta entonces había estado distraída, levantó la vista. ¿Qué chicas?, preguntó, revolviendo su plato sin demasiado interés. Tankwa sonrió con ese brillo que se le encendía cuando hablaba de algo que amaba. Sarocha, por supuesto. Termina su proyecto esta semana y vuelve a Bangkok. El nombre cayó como una piedra en el agua. Rebeca la miró en silencio, pero por dentro, algo en su respiración se detuvo. Tankwa continuó, sin advertir el temblor invisible que se había extendido por la mesa. Y vendrá con una amiga suya, Nam. Nam. El nombre resonó en la cabeza de Rebeca como una nota disonante. Le sonó dulce y peligrosa. Una sílaba breve que, de pronto, le resultó insoportablemente íntima. Nam, repitió, intentando que su voz no traicionara el vértigo que sentía. Sí, respondió Tankwa, moviendo la cabeza. Es tailandesa también. Trabajaron juntas allá, se han hecho muy cercanas. Me dijo que es encantadora, muy dulce, y que la ayudó mucho cuando las cosas con Nita se pusieron difíciles. Rebeca dejó el tenedor sobre el plato. El sonido metálico pareció más fuerte de lo normal. ¿Difíciles?, preguntó con un hilo de voz. Tankwa asintió, bajando un poco el tono. La dejó Rebeca. Hace unas semanas. Dijo que ya no daba para más, que la relación se había vuelto muy tensa. Yo la entiendo. Nita siempre fue posesiva, y Sarocha necesita respirar. Creo que este cambio le va a hacer bien. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, flotando entre los sonidos del jardín. El silencio se hizo breve, pero suficiente para que Rebeca sintiera que el corazón se le comprimía. El padre retomó la conversación con un comentario práctico sobre los permisos de la cafetería. La madre sonrió, satisfecha de ver a su hija tan comprometida, y Non, con su habitual suavidad, aprovechó para llenar la copa de Rebeca. ¿Estás bien?, le preguntó en voz baja, buscando su mirada. Rebeca forzó una sonrisa, esa que usaba cuando no quería dejar entrar nada. Sí, claro, solo estaba pensando en lo rápido que pasa el tiempo. Pero Non notó la tensión en su mano, el gesto con que rozaba el borde de la copa como si necesitara aferrarse a algo. Él habló de trivialidades, intentando distraerla, pero ella apenas lo escuchaba. El resto de la cena transcurrió en apariencia normal. Risas, planes, anécdotas. Tankwa hablaba del logo del local, de los uniformes, de la carta de cafés que había diseñado con tanto detalle. Rebeca asentía, sonreía cuando debía, pero dentro de sí solo oía fragmentos dispersos. Sarocha vuelve. Nam, muy cercana. Las palabras se repetían como pulsos, cada vez más lentos, más profundos. Le quemaban en la garganta. Afuera, las luces del jardín se reflejaban en los cristales del ventanal. Non le tomó la mano, intentando atraerla de nuevo al presente. Ella la apretó con gentileza, pero sin calidez. Todo su cuerpo estaba concentrado en mantener una compostura que amenazaba con quebrarse. Era como contener una corriente que ya había empezado a desbordarse. Cuando la cena terminó, Tankwa abrazó a todos con la alegría de quien siente que algo bueno se aproxima. Rebeca, en cambio, salió al aire tibio de la noche, sintiendo que el suelo se le movía bajo los pies. Al entrar a su cuarto, no encendió las luces. El silencio la envolvió, tenso y quieto. Podía oír el eco de su respiración en las paredes. Dejó el bolso sobre la silla y se detuvo frente al espejo. El reflejo la devolvía cansada, con los labios resecos y una expresión que no sabía descifrar. Se sentó en el borde de la cama, sin moverse, dejando que la noche la mirara. Después, casi sin pensarlo, se inclinó hacia el espejo. Nam susurró. El nombre sonó ajeno y al mismo tiempo. Le dolió pronunciarlo, como si arrastrara algo que no quería aceptar. No era celos, se dijo, aunque no lo creyó. Era miedo. El miedo de que alguien hubiera ocupado el lugar que durante tanto tiempo fingió no desear. El miedo de que Sarocha fuera feliz con alguien que no era ella. Cerró los ojos y vio escenas que no existían. Sarocha riendo en otro idioma, trabajando con esa mujer, compartiendo el mismo techo, el mismo café, tal vez la misma cama. El corazón le palpitó con violencia. Era absurdo. No tenía derecho a sentirse así.
Nunca fueron nada. Y aún así la sentía suya. Se levantó, caminó hasta la ventana. Afuera la ciudad dormía. El viento movía apenas las cortinas, trayendo consigo el olor del río y de la lluvia próxima. Rebeca apoyó la frente en el vidrio, sintiendo el frío contra la piel caliente. Pensó en Sarocha, en su voz, en su forma de mirar sin decirlo todo, en las manos que temblaban solo cuando tocaban algo que amaban, y en cómo ella misma había aprendido a silenciar su nombre, a esconderlo debajo de los días, a fingir que ya no le dolía. Pero esa noche, comprendió que el silencio no había sido olvido, solo una pausa. Apoyó la palma sobre el espejo, como si pudiera tocar el reflejo que aún la perseguía. No es nada, susurró. Solo el recuerdo de un sueño antiguo. El reflejo no la creyó. En sus ojos había una sombra viva, un brillo que no pertenecía al pasado. No era nostalgia, era deseo. Un deseo que había permanecido dormido, esperando su momento. Y al fondo, entre los latidos, una certeza silenciosa, feroz, ineludible. Sarocha estaba volviendo. Y nada, ni el miedo, ni el tiempo, ni la distancia podría impedir que el hilo invisible que las unía volviera a tensarse, recordándoles que aún no había terminado. Capítulo 44. Sombras que regresan. En el departamento de Non la discusión comenzó con algo mínimo. Una frase mal dicha, una pregunta sin respuesta. Non había aprendido a leer los silencios de Rebeca, y esa noche su silencio era más denso que nunca. ¿Otra vez estás en otro mundo?, preguntó, dejando los cubiertos sobre la mesa. Ella levantó la mirada, apenas un instante. Solo estoy cansada, dijo, con voz suave, sin mirarlo del todo. El ventilador giraba lento, empujando el aire caliente de la habitación. Afuera, los insectos zumbaban con insistencia, y la noche parecía respirar con pesadez. Non la observó unos segundos, intentando entender dónde se había ido su mirada. Había en ella una distancia nueva, algo invisible pero cortante, como un muro de cristal entre ambos. «No eres tú la que está aquí», murmuró al fin con cierta amargura. «Estás conmigo, pero no estás». Rebeca apretó los labios, sin saber qué responder. «No empieces, Non, por favor. He tenido una semana difícil». «¿Llevas meses difíciles?», replicó él, sin levantar la voz, con ese tono que dolía más que un grito. «Antes al menos intentabas hablarme. Ahora ni siquiera finges». Ella suspiró, se llevó una mano al rostro, y deseó tener la fuerza para mentir mejor, pero no la tenía. No cuando cada palabra suya se sentía ajena. No cuando en el fondo sabía que Non tenía razón, y que eso era lo más cruel. «No quiero pelear», dijo al fin con cansancio genuino. «Yo tampoco», respondió él, bajando la mirada, «pero me estoy cansando de hablarle a alguien que ya no me escucha». Hubo un silencio largo, denso, como una cuerda a punto de romperse. El reloj del comedor marcó las 9 con un sonido hueco. Non se levantó despacio, tomó las llaves, el abrigo liviano que siempre colgaba del respaldo y salió sin mirar atrás. El portazo resonó como un golpe seco en el pecho de Rebeca. Ella quedó sola, mirando los platos fríos, las velas que aún chispeaban sobre la mesa, las copas medio vacías, el pan sin tocar, una escena doméstica convertida en ruina silenciosa. Su respiración era irregular, como si el aire se le negara. Se pasó los dedos por el cuello. El pulso le latía acelerado, pero no por la discusión. Quiso llorar, pero no pudo. Solo sintió un ardor detrás de los ojos y una palabra latiendo en el fondo de su mente, insistente, prohibida: Sarocha. Más tarde, cuando el ruido de la calle se apagó y Non no regresaba, se fue a su casa. Ingresó a su cuarto e intentó dormir. El sueño vino a ella de golpe, como una corriente fría que arrastra sin aviso. Y entonces la vio. Un aeropuerto. Luces parpadeando bajo la lluvia. Anuncios en tailandés que se mezclaban con murmullos lejanos. El olor a café, a metal mojado, a despedidas. Y entre todos ellos, una figura que avanzaba hacia ella, lenta, segura, con el cabello mojado pegado al rostro. Los ojos oscuros, brillando bajo el reflejo de los focos. Rebeca reconocía esa silueta incluso en la niebla. Era ella, Sarocha. A veces, en el sueño, se detenía frente a ella y le tomaba el rostro entre las manos.
Sus dedos eran cálidos, su respiración temblorosa, y en esa mirada se mezclaban ternura y reproche, deseo y distancia. Otras veces caminaba hacia ella sin mirarla, sin decir nada, hasta desaparecer entre la multitud que se disolvía como humo. En cada sueño había un mismo detalle, el olor. Jazmín, suave, dulce, persistente. El mismo aroma que habitaba en sus sueños, sus deseos y fantasías. El mismo que la envolvió la última noche que se vieron, cuando Sarocha le pidió que olvidaran ese beso, aunque ambas sabían que no podrían cumplirlo. Rebeca quiso hablarle en el sueño, decirle por qué, preguntarle por qué seguía en su mente. Pero su voz no salía. Solo podía observarla, como si algo la sujetara por dentro, impidiéndole acercarse. Entonces Sarocha giraba apenas el rostro, la miraba con una ternura rota y se iba. Siempre se iba. Cuando Rebeca despertó, estaba empapada en sudor. El aire acondicionado zumbaba, pero el calor la envolvía igual. Su corazón golpeaba tan fuerte que creyó oírlo rebotar en las paredes. Se sentó, respirando con dificultad, con la garganta seca, y notó que sus labios se movían antes de pensarlo. Sarocha. El nombre flotó en la oscuridad como un conjuro. Le dolió escucharlo, como si al pronunciarlo abriera una herida que aún no había cicatrizado. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Fuera, la lluvia comenzaba a caer con fuerza. Ella se levantó, caminó descalza hasta el baño. La luz blanca la cegó un instante. El espejo la devolvió pálida, con el cabello revuelto y los ojos enrojecidos. Se observó con una mezcla de culpa y desconcierto. No entendía por qué su cuerpo recordaba lo que su mente intentaba enterrar. ¿Por qué cada noche el nombre volvía como un eco que no podía silenciar? Apoyó las manos sobre el lavamanos y bajó la cabeza. El agua fría corrió sobre sus muñecas, pero el fuego interno no se apagó. Las gotas resbalaban por sus brazos, hasta mezclarse con las lágrimas que ahora sí caían. «Basta», susurró, como si pudiera ordenarse silencio. Pero el corazón no obedeció. Afuera, el trueno rompió la noche. Dentro, Rebeca cerró los ojos y se dejó caer de rodillas, abrazándose las piernas, respirando entre sollozos ahogados. Porque no era solo deseo, ni nostalgia. Era algo más profundo, más oscuro. La sensación de que Sarocha no solo estaba volviendo, sino que, de algún modo, nunca se había ido. Horas después, al amanecer, Rebeca salió al balcón. El cielo era gris, y el aire olía a tierra mojada. Tomó su taza de café y observó las calles vacías, los autos aún dormidos. Pensó en Non, era perfecto para ella, pero no podía amarlo como se merecía. Pensó en Sarocha, en la posibilidad terrible y hermosa de volver a verla. Una parte de ella deseaba que no regresara. Otra, más viva, más peligrosa, rogaba que sí. Y en esa lucha silenciosa, mientras el sol se alzaba tímido sobre Bangkok, Rebeca comprendió algo que no quería aceptar. Las sombras del pasado no siempre regresan para asustar. A veces regresan para recordarte lo que aún no te atreves a vivir. Capítulo 45. Chiang Mai. El aire olía a tierra húmeda, a madera mojada y a hojas de mango recién caídas. Cuando el avión tocó tierra en Chiang Mai, Sarocha sintió que el corazón le latía más lento, como si al fin se permitiera descansar. Llevaba tanto tiempo sin visitar su hogar, que había olvidado cómo se sentía llegar a un lugar donde todo la reconocía. El aeropuerto era pequeño, casi íntimo. Los altavoces sonaban distantes, los ventiladores giraban perezosos en el techo, y una música instrumental flotaba entre las voces que se mezclaban con el aroma del café y del incienso. En la salida, su madre la esperaba con un vestido de lino claro y una flor de frangipani en el cabello. Al verla, el rostro se le iluminó, y corrió hacia ella con los brazos abiertos. El abrazo fue largo, lleno de silencios que decían más que cualquier palabra. «Mi niña», susurró, temblando un poco. «Has vuelto a casa». Sarocha respiró hondo, intentando sostener la calma. «Sí, mamá», dijo, apenas audible. «He vuelto». Los primeros días fueron un bálsamo. El tiempo parecía haberse detenido en esa casa donde cada objeto tenía memoria. El suelo de madera crujía igual, las cortinas eran las mismas que ella recordaba, y el aroma a jazmín se mezclaba con el del arroz tostado que su madre preparaba por las mañanas.
Se despertaba temprano, con el canto de los pájaros y la luz dorada que entraba por las persianas. Su madre le servía café con leche condensada y le hablaba de los vecinos, de los templos restaurados, de las lluvias que ese año habían llegado antes. Por las tardes caminaban juntas por las orillas del río Pin. El sol se escondía detrás de los montes y el cielo se teñía de naranja y violeta. En esos paseos, Sarocha sentía que podía respirar otra vez, aunque dentro de ella algo seguía latiendo con un peso que no desaparecía. En los mercados, los rostros familiares la saludaban con afecto. «Sarocha, qué alegría verte de nuevo», decían algunos vendedores, extendiéndole frutas frescas o dulces envueltos en hojas de plátano. Ella sonreía, inclinando la cabeza con gratitud, fingiendo que todo estaba en orden. Por las noches, se sentaba en el patio con una taza de té verde y el sonido de los grillos llenando el aire. Su madre regaba las plantas, tarareando viejas melodías. Había paz en esa rutina, pero también una soledad sutil que se filtraba en los espacios vacíos. Una de esas noches, mientras el viento movía las cortinas de bambú, su madre se acercó despacio. Traía una vela encendida, cuya llama oscilaba suavemente. Se sentó frente a ella, con los ojos brillantes, y habló con la calma de quien ha esperado el momento exacto para decir la verdad. «No puedes seguir castigándote, hija». Sarocha alzó la vista, sorprendida. «¿Castigarme?» «Sí», respondió sin vacilar. «Llevas demasiado tiempo huyendo de ti misma. Te escondes en el trabajo, en tus viajes, en tus silencios. Pero yo te conozco, Sarocha. Te he visto amar y también romperte. Y lo que haces ahora es castigarte por sentir». El fuego de la vela parpadeó entre ambas. Sarocha apretó las manos sobre sus rodillas, buscando una respuesta. «No es tan fácil, mamá. A veces el amor no encaja». Su madre la observó con ternura, pero sin lástima. «El amor no tiene que encajar», dijo. «Tiene que ser verdad». El silencio se hizo espeso. El viento trajo consigo el aroma de las flores nocturnas. «Si amas, lucha», continuó ella, con la voz baja pero firme. «Si te equivocas, enfréntalo. Pero no vivas escondida. No mereces vivir a medias». Sarocha sintió como las lágrimas se acumulaban en sus ojos. «¿Y si la familia no lo acepta?», preguntó al fin con un hilo de voz. Su madre le tomó la mano con suavidad. «El amor que duele por miedo no es amor», hizo una pausa. «Te crié para ser valiente, no para pedir perdón por lo que eres». Las palabras se quedaron flotando en el aire, como una bendición y una herida al mismo tiempo. Más tarde, cuando el silencio volvió a adueñarse de la casa, Sarocha se encerró en su habitación. Encendió la lámpara del escritorio, sacó papel y un bolígrafo, y se quedó mirando la hoja en blanco. No sabía por dónde empezar, hasta que sin pensarlo escribió: «Querida Rebeca, nunca dejé de pensar en ti». Se quedó mirando esas palabras como si fueran ajenas, pero a medida que las leía, algo en ella se liberaba. Entonces siguió escribiendo, sin medir el tiempo, sin corregir, sin borrar. «Te veo en los lugares más simples, en el olor del arroz recién hecho, en el sonido del agua cayendo del tejado, en la manera en que el aire se enreda entre los árboles cuando oscurece. A veces creo que te soñé, que te inventé para poder tener un refugio. Pero luego recuerdo tu voz, y sé que no fue un sueño. Fuiste mi verdad más peligrosa y mi única calma. No sé si merezco volver, pero quiero hacerlo con el corazón limpio. Porque si algo aprendí, es que uno no puede huir de aquello que le da sentido a su existencia». Cuando terminó, dobló la carta con cuidado. No la firmó. La guardó dentro de un libro viejo de poemas tailandeses, justo entre las páginas que hablaban del perdón y del regreso. Se acostó en la cama mirando el techo. Afuera, un tren nocturno cruzaba la ciudad. Su silbido largo y melancólico se mezclaba con el murmullo de la lluvia. Pensó en Rebeca, en su risa contenida, en su manera de mirar el mundo como si todo doliera un poco. En ese momento, comprendió que volver a Bangkok no sería solo un proyecto laboral. Sería enfrentarse al eco de todo lo que no se había dicho, de todo lo que latía dentro, enfrentarse a ella misma y sus emociones. Cerró los ojos y recordó las palabras de su madre. El amor que duele por miedo no es amor, y en ese pensamiento encontró algo parecido a la paz. Porque a veces se dijo, justo antes de dormirse, el amor no pide permiso. Solo espera el valor de ser vivido.
Capítulo 46. Bangkok respira. El avión descendió entre nubes color cobre. Bangkok la recibió con ese calor que se pega a la piel como un recuerdo del que no puedes librarte. El aire tenía ese peso que Sarocha conocía demasiado bien. Una mezcla de humedad, gasolina, flores y destino. Desde la ventanilla, vio el río brillar como una serpiente inmóvil entre el concreto y las luces. Era la misma ciudad que había dejado atrás, pero algo en ella había cambiado. Quizá la ciudad, quizá ella misma. El altavoz anunció el aterrizaje con voz metálica. Sarocha cerró los ojos un instante. El regreso siempre duele, incluso cuando parece voluntario. En el aeropuerto, Thankwa la esperaba apoyada contra una columna, con una sonrisa que era mitad alivio, mitad nostalgia. Cuando la vio cruzar la puerta de llegadas, corrió a su encuentro y la abrazó con fuerza, con ese afecto protector que siempre había tenido con ella. Por fin murmuró: «Creí que ibas a quedarte para siempre allá arriba, entre montañas y templos». Sarocha sonrió, respirando el olor a perfume y a humo que siempre acompañaba a su amiga. «Chiang Mai cura, pero también recuerda», dijo en voz baja. «Bangkok no cura, pero distrae», respondió Thankwa, riendo suavemente. Afuera, el aire era aún más denso, como si el calor mismo la rodeara para recordarle dónde estaba. Nam las esperaba junto al coche, agitando la mano, con el cabello recogido y un vestido liviano, que parecía moverse con el viento. «Mi ejecutiva favorita ha llegado», exclamó abrazándola con entusiasmo. «La ciudad sin ti estaba demasiado tranquila». Sarocha rió, dejando que esa calidez simple la envolviera. «Ya veo que ya se han hecho cercanas». Ambas sonrieron tomándose del brazo. Era la bienvenida que necesitaba. Sin preguntas, sin juicios, solo afecto. La cafetería estaba casi lista. Un local pequeño, pero con alma. El suelo olía a madera recién barnizada, y el vapor de las máquinas nuevas llenaba el aire con una promesa que parecía más espiritual que comercial. Había tazas apiladas, estanterías a medio llenar y una ventana enorme por donde entraba la luz dorada de la tarde. Thankwa supervisaba los detalles con su habitual mezcla de perfeccionismo y ternura. Nam probaba nuevas mezclas, hacía bocetos en servilletas, reía de sí misma cuando se equivocaba. Y Sarocha, entre ellas, era la fuerza tranquila, la que daba forma al caos. Durante el día se perdía en el movimiento, en los olores, en las conversaciones. Dejaba que el cansancio la protegiera de los pensamientos. Cada jornada era una excusa para no detenerse. Pero cuando la noche caía, cuando el ruido bajaba y la ciudad respiraba más lento, algo en ella despertaba. Una inquietud antigua. Una ausencia que no encontraba reposo. A menudo salía sola. Sabía que tenía que visitar a la familia Armstrong, pero tenía miedo de enfrentar a Rebecca. Necesitaba algo más de tiempo. Caminaba sin rumbo por calles que conocía de memoria. Los puestos de comida, los templos escondidos, los callejones que olían a jazmín y aceite. A veces llegaba hasta el borde del río, ese mismo río que había visto tantas veces desde el otro lado, con Rebecca a su lado, riendo sin razón. El aire era espeso, cargado de humedad y música lejana. Los barcos pasaban lentamente, reflejando luces de neón sobre el agua. A lo lejos, las oraciones de un templo resonaban entre los edificios, y el sonido la atravesaba con una nostalgia que dolía. A veces creía verla, una silueta en el reflejo de un escaparate, un cabello suelto agitándose con el viento, un perfume que cruzaba la multitud y la hacía girar con el corazón acelerado. Pero siempre era otra persona, siempre. Y sin embargo, cada una de esas falsas apariciones la dejaba temblando, con el alma al borde. Como si el universo se burlara, dándole apenas un eco, nunca la voz verdadera. Una noche, después de cerrar el local, se quedó sola frente a la máquina de café encendida. El vapor subía como un suspiro, dibujando figuras que se disolvían antes de nacer. Tomó una taza y la observó antes de beber. El reflejo del líquido oscuro le devolvía un rostro distinto. Cansado, más delgado, pero con una luz que no terminaba de apagarse. «Bangkok respira», susurró. Y yo con ella. Apoyó la cabeza contra el marco de la ventana. Afuera, el tráfico rugía. Los carteles brillaban con colores imposibles, y el río seguía fluyendo, eterno. El sonido lejano de una moto, una voz femenina riendo,
un acorde de guitarra en la distancia. Todo le sonaba a pasado. En ese instante comprendió algo. No había regresado solo por el trabajo ni por sus amigas. Había vuelto porque algo en el aire, en el pulso mismo de la ciudad, seguía latiendo con el nombre de Rebeca. Un lazo invisible, vibrando bajo la piel, recordándole que los lugares guardan más que pasos. Guardan emociones, promesas, fantasmas. Esa noche soñó con ella. Rebeca caminaba bajo la lluvia, vestida de blanco, sosteniendo un paraguas que no la protegía del todo. La ciudad detrás era la misma, pero más oscura, más lenta. Sarocha la alcanzaba, intentaba llamarla, pero no había sonido. Solo ese olor. Jazmín, el mismo que había quedado impregnado en su piel la última vez que se tocaron. Despertó con el corazón desbocado y el amanecer colándose por la ventana. El reloj marcaba las 6. El mundo seguía igual. Pero ella no. Porque Bangkok no solo respira. Bangkok recuerda. Y en esa respiración compartida, algo o alguien estaba a punto de volver a cruzar su camino. Capítulo 47. Primer encuentro. El día amaneció tibio, con ese cielo de Bangkok que nunca termina de ser del todo azul. Thankwa había organizado una cena pequeña para celebrar los avances del proyecto. Su familia, unas pocas mesas, el local casi listo. Era una excusa para juntarse antes de la inauguración y para que todos vieran en persona lo que habían ido construyendo. Mientras colocaba las últimas servilletas, Thankwa pensaba en cómo, de golpe, todo parecía cerrar un círculo que había empezado años atrás. Sarocha llegó con la calma de quien ha viajado mucho y aprendió a contenerse. Nam la acompañaba, con esa energía contagiosa que disuelve cualquier tensión. Thankwa la recibió con un abrazo amplio. Por fin dijo: «Estamos a punto de comenzar nuestro sueño». Sarocha sonrió con los ojos brillando. La mesa se llenó de gente conocida. Los padres de Thankwa, amigos, proveedores, y al final, como una presencia que esperaba su momento, apareció Rebeca. Atravesó la puerta con la naturalidad de quien vuelve a un lugar que siempre fue suyo. Llevaba un vestido claro y el cabello suelto, un gesto sencillo que, para Sarocha, pareció detener el tiempo. Thankwa se levantó y la presentó a Nam con una exactitud cálida. «Esta es mi hermana». Rebeca hubo un silencio de reconocimiento, como si las palabras solo confirmaran algo que ambas ya sabían. Nam inclinó la cabeza con una sonrisa que intentó ser ligera. Rebeca devolvió la sonrisa con esa mezcla de timidez y seguridad que había aprendido durante los últimos años. Luego miró a Sarocha, quien se levantó y la abrazó. Después se miraron como dos personas que se reencuentran después de haberse imaginado 1000 veces el momento. La cena transcurrió con la cortesía de siempre. Risas, anécdotas, planes de la cafetería. Thankwa hablaba del logo, de los proveedores. Nam preguntaba por el menú con una curiosidad contagiosa. Todo parecía corriente, hasta que la conversación se volvía ruido de fondo, y lo único que importaba era la presencia del otro. Sarocha y Rebeca casi no hablaron de forma directa, pero se buscaron con la mirada como quien sigue un hilo. Cada gesto, cada silencio, llevaba escrito un lenguaje que no necesitaba voces. Nam, con su amabilidad espontánea, contaba algo sobre una receta nueva, y Rebeca le regaló una sonrisa medida. La sonrisa se mantuvo en la superficie, pero no llegó a los ojos. Non, junto a ella, notó la distancia y la tocó con ternura, una caricia en la mano, un apretón leve. Rebeca retiró la mano con la misma delicadeza con la que se apartan las cosas punzantes. No era rechazo hacia Non, sino un refugio. Su cuerpo buscó un lugar seguro frente a una tormenta que aún no sabía nombrar. Sarocha fingió concentrarse en la mesa, en la lista de tareas, en el menú del local. Pero su respiración delataba que nada de aquello la mantenía lejos. Cada vez que Rebeca movía la cabeza, cada vez que su risa contenida rompía la mesa, una corriente la atravesaba. Era como si los años no hubieran pasado. Ahí estaba la memoria de la adolescente que la miraba con devoción. Ahí estaba la mujer que empezaba a mirar de vuelta con otra intensidad. Al terminar, el grupo se disolvió en abrazos y planes futuros. Las luces del local se atenuaron. Thankwa se quedó al lado de la barra, recogiendo platos. Nam bromeaba sobre los últimos detalles. Non habló con el padre de Rebeca sobre trabajo.
La normalidad tejía una capa que intentaba cubrir lo que ambas sentían. Sarocha salió al pasillo para tomar aire, con la necesidad urgente de poner distancia entre el pulso que sentía y el ruido del lugar. Caminó despacio, el corazón apretado, esperando que la calma llegara con el silencio de la soledad. No esperaba que Rebeca pasara justo entonces. Rebeca salió también, quizá a buscar su abrigo, quizá para estirar las piernas. El pasillo era estrecho, apenas iluminado por una lámpara cálida. Sus pasos coincidieron, sus cuerpos rozaron por un instante que pareció durar una eternidad. El roce fue casi imperceptible, un contacto de brazos, una fricción leve. Pero para ellas fue un terremoto. Ambas sintieron el latido como un estruendo. El calor subió, la respiración se aceleró, y por un segundo el mundo entero se concentró en ese punto minúsculo donde sus pieles se habían encontrado. No hubo palabras, solo un intercambio de miradas cargadas de todo lo no dicho. En los ojos de Sarocha se pudo leer sorpresa, una mezcla de culpa y deseo. En los de Rebeca, una calma contenida que casi ocultaba el temblor. Un roce tan leve y tan devastador. Rebeca se alejó primero, como quien teme que si se queda la gravedad la devore. Caminó hacia su coche con pasos medidos. Non la siguió preocupado. Habló de tráfico, de la lluvia que empezaba a caer fuera, de cómo el motor se encendería pronto. Ella respondió con monosílabos, pero por dentro repetía el eco del roce, hasta que ese sonido parecía hacerse físico en las costillas. Sarocha, en el pasillo, apoyó la frente contra la pared. El eco del contacto seguía vibrando en su cuerpo. Supo con una claridad atroz que ya no alcanzaban las excusas ni las distancias. Bangkok había puesto en su camino lo que había permanecido latente durante 2 años. Mientras el lugar volvía lentamente a su ritmo, ambas sabían que no podían fingir que nada había pasado. El encuentro no había cambiado solo la noche. Había desordenado todo lo que creían cerrado. Capítulo 48. Celos que no se confiesan. Rebeca intentaba convencerse de que no sentía nada. Repetía mentalmente que aquello ya terminó, que el pasado debía quedarse donde pertenece. Sarocha no fue nada más que un sueño adolescente. Pero ahora ella era una mujer y tenía un compromiso con otra persona, el que debía respetar y honrar. Pero el cuerpo no entendía de decisiones racionales. El cuerpo recordaba a Sarocha. Cada vez que Tankwa mencionaba a Sarocha o a Nam, ese nombre que parece fluir sin peso en su boca, sentía una punzada que no lograba esconder. Una corriente helada que le subía por el pecho, la misma que aparece cada vez que imaginaba a Nam con Sarocha juntas. Había algo en esa alegría que irradiaban, que la irritaba y la avergonzaba al mismo tiempo. Una emoción mezclada de tristeza, deseo y rabia, como si algo que fue suyo se mostrara ahora en manos ajenas. Durante los desayunos familiares, Tankwa solía hablar con entusiasmo del nuevo local, de las ideas de Sarocha, de cómo Nam parece traerle luz a todo. Rebeca solo asentía, sonreía, decía frases cortas para no parecer descortés. Pero mientras su hermana hablaba, su mente se escapaba a otro tiempo. Una noche en la terraza, las luces reflejadas en la piel húmeda de Sarocha, el sonido de la lluvia interrumpiendo sus respiraciones. Sacudió la cabeza, tratando de volver al presente. No puede permitir que eso siga viviendo dentro de ella. Y sin embargo late. Empezó a evitar los encuentros. Fingía llamadas urgentes, compromisos inventados, dolores de cabeza. Cada excusa la salvaba por unas horas, pero no la libraba del peso del pensamiento. Tankwa notaba su ausencia, aunque no insistía. Parecía saber más de lo que decía. Non, en cambio, empezó a inquietarse. Una noche cenaba con Non en el balcón de su departamento. El aire caliente arrastraba el olor del asfalto mojado. Acababa de llover. Non la observó un rato, mientras ella cortaba el pollo en silencio. «¿Te pasa algo conmigo?», preguntó con voz suave. Rebeca levantó la vista. Sus ojos se cruzaron. Por un segundo sintió la tentación de decirlo todo, de confesarle que el problema no era él, que el problema era ella, su pasado, su culpa, su deseo. Pero no pudo. «No», respondió bajando la mirada. «Solo estoy cansada». Non asintió, aunque no parecía creerle. Bebió un sorbo de vino y guardó silencio.
El ruido del tráfico se mezcló con la respiración tensa de ambos. En el reflejo de la copa, Rebeca creyó ver por un instante la sombra de otro rostro, una mirada distinta, la que aún la perseguía en sueños. Sarocha, parecía que su imagen la perseguía por donde iba, aunque intentara negarlo. Mientras tanto, en la cafetería, Sarocha secaba una taza detrás del mostrador. Sus movimientos eran precisos, pero distraídos. Desde el ventanal del local, pudo ver a Rebeca caminando junto a Nom por la acera de enfrente. Iban tomados de la mano. No se besaron, no se detuvieron, pero bastaba esa cercanía para que algo dentro de ella se quebrara. Sentía celos, no soportaba verlos juntos. Se preguntaba si Rebeca realmente lo amaba, y ella vivía sola en esa fantasía donde podían ser una juntas. Nam, siempre más perceptiva de lo que aparentaba, lo notó enseguida. Una tarde, mientras limpian las mesas, se apoya en el mostrador con una sonrisa curiosa. Rebeca es la mujer de la que estás enamorada, ¿verdad? Sarocha se detuvo. El trapo en su mano se quedó quieto. Miró la espuma del café, como si allí pudiera leer la respuesta. Sí, dijo por fin, con una voz quebrada. Nam arqueó una ceja divertida. Entonces, ¿qué esperas para demostrárselo? No dejarás que ese niño se quede con tu mujer, ¿verdad? Luego, entre risas, añade. No seas cobarde, Sarocha. Creo que no le gusto para nada. Me parece que está celosa de mí. Sarocha sonríe, pero no responde. Esa sonrisa es un refugio, un disfraz. Por dentro, las palabras de Nam le dejan una herida extraña, un eco. Celosa, repite mentalmente, y una imagen la sacude. Rebeca mirándola en silencio, con esos ojos que nunca supieron mentir del todo. El recuerdo la abrasa, y en ese instante comprende que su propio cuerpo también miente mal. Esa noche, Rebeca no puede dormir. El aire es denso, pegajoso. Camina por su cuarto en penumbra. Mira las luces de la ciudad y siente un peso insoportable en el pecho. Bangkok parece respirar con ella, como si toda la ciudad compartiera su insomnio. Se detiene frente a la ventana. La luna está teñida de rojo. Cierra los ojos y, sin entender por qué, imagina a Sarocha mirando el mismo cielo, al otro lado del río. Y no se equivoca. En ese mismo instante, Sarocha también está despierta. Apoyada contra el marco de su ventana, con una taza de té en la mano y la piel aún impregnada del olor del café. El cansancio le pesa en los hombros, pero no puede dormir. Mira el reflejo de la luna en los tejados y siente que algo la llama. No sabe si es nostalgia o deseo, pero la sensación es de desesperación. Un nudo en el estómago, una corriente en la piel. Necesita a Rebeca y no puede negarlo más. Ambas miran el mismo horizonte, separadas por kilómetros y por todo lo que callan. No lo saben, pero están unidas por una vibración invisible, un pulso que no muere. El deseo se convierte en un hilo eléctrico que atraviesa la distancia, que quema sin tocar. Y aunque no haya palabras, ambas lo sienten. El pasado no terminó. Solo estaba esperando el momento exacto para volver a arder. Bangkok respira. Y con cada respiración, el silencio entre ambas se vuelve más insoportable. Capítulo 49. La grieta. La grieta no apareció de golpe. Llegó como una sombra que se coló entre las conversaciones, como una nota desafinada en la rutina. Una palabra que antes sonaba natural y ahora dolía. Un silencio que pesaba más que cualquier discusión. Non lo percibió antes que Rebeca. Lo sintió en los gestos mínimos, en la forma en que Rebeca apartaba la mirada, en los mensajes que respondía con retraso, en el modo en que su cuerpo estaba presente, pero su alma parecía perdida en otra parte. «Ya no estás aquí», Rebeca le dijo una tarde, mientras estaban sentados en la banca de un parque. «Estás, pero no». Ella levantó la vista, lo observó unos segundos. Y mintió como siempre. «Claro que estoy». No, insistió él, con una voz que se quebraba apenas. «Tu cuerpo sí, pero tu cabeza está en otro lado». Rebeca respiró hondo. Miró las gotas que empezaban a caer y pensó en Sarocha, en cómo su nombre aún late, agazapado, bajo cada pensamiento. Quería responder, pero no sabía cómo hacerlo sin destruirlo. Él se levantó, caminó 2 pasos y la miró. «¿Hay alguien más?», preguntó sin levantar la voz. Rebeca sintió el impulso de negarlo, pero algo dentro de ella, orgullo, cansancio, verdad, la detuvo. Y el silencio se volvió una confesión.
Non se alejó, los ojos húmedos, la mandíbula tensa. Rebeca se quedó sola, con el eco de su propia culpa latiendo en su corazón, y una sensación punzante de vacío, como si todo el aire del lugar se hubiese ido con él. Rebeca decidió volver a casa caminando. Bangkok parecía contener la respiración bajo una lluvia fina. El olor a tierra mojada, los faroles anaranjados reflejándose en el asfalto, las motocicletas deslizándose como fantasmas. Caminaba. No sabía hacia dónde. Solo dejó que sus pies la guíen. Pensó en lo que no dijo, en lo que no podía decir, en los nombres que no deberían doler, pero dolían. Hasta que se detuvo. Frente a ella, al otro lado de la calle, estaba la cafetería. El letrero parpadeaba débilmente bajo el agua. Y allí dentro la vio. Sarocha, con el cabello recogido, la camisa remangada, acomodando mesas en el local vacío. Una escena simple, doméstica, pero tan íntima que a Rebeca se le encogió el pecho. El corazón le latía con fuerza. La lluvia empañaba los cristales, distorsionando la imagen, pero aún así, es capaz de reconocerla en cada movimiento. Por un instante, Sarocha levantó la vista. Sus ojos se cruzaron, y el tiempo se detuvo. Rebeca retrocedió un paso. Quería huir, borrarse, fingir que no estuvo allí. Pero Sarocha dejó una silla, y salió corriendo hacia la puerta, tras ella. Se encontraron bajo el toldo del local, empapadas, rodeadas por el olor a café, a lluvia, a recuerdo. El agua resbalaba por sus rostros. Bangkok parecía desaparecer alrededor. No hablaron. Solo se miraron. Respiraron el mismo aire, tan cerca que podían sentir el temblor en el pecho de la otra. Sarocha dio un paso. Su voz era un susurro quebrado. «No huyas de mí, Rebeca». El sonido de su nombre en esa voz la desarmó. Rebeca cerró los ojos un instante. El mundo entero caía en ese silencio. Sarocha levantó una mano y la tocó. Apenas. Una caricia temblorosa, casi una plegaria. «Te extrañé», dijo. «Pensé en ti cada día». Rebeca temblando. No dijo nada. Sus labios se abrieron, pero solo salió aire. El contacto fue tan breve y tan intenso que las dejó sin aliento. Entonces se aferró a ella, solo un segundo, como si en ese abrazo se condensara todo lo que nunca fue. Y luego, con un gesto brusco, se apartó. Corrió calle abajo, mientras la lluvia la empapaba. Sarocha no la siguió. Se quedó ahí, con las manos temblorosas, viendo cómo Rebeca se perdía entre los destellos del agua y las luces. Esa noche, Bangkok olía a tormenta. Las calles estaban vacías, los ríos crecidos, el cielo ardiendo en rojo. En distintos puntos de la ciudad, dos mujeres lloraban el mismo llanto sin saberlo. La grieta ya estaba abierta, y lo que se filtraba por ella no era solo dolor. Era deseo, era memoria, era todo aquello que ninguna supo nombrar, pero que ya no podían ocultar. Capítulo 50. Lo que no se dice. Los días siguientes comenzaron a encontrarse sin buscarse. O eso querían creer. Coincidían en las calles, en reuniones familiares, en la cafetería. Coincidían en los silencios. Las excusas fueron pequeñas, casi ingenuas. Una entrega para Tanqua, una consulta sobre el menú, un café rápido antes del cierre. Pero ambas sabían que detrás de esas casualidades había un pulso que las empujaba, un hilo invisible que vibraba cada vez que sus miradas se cruzaban. Y ese hilo se tensaba un poco más cada día. Rebeca evitaba los ojos de Sarocha, pero su cuerpo la delataba. Sentía como el pulso se le aceleraba apenas escuchaba su voz, como el aire se espesaba cuando ella estaba cerca. Había algo eléctrico, como un relámpago mudo que atravesaba cada conversación trivial. Non lo percibió, pero se negó a aceptarlo. Después del encuentro en el parque, decidió que no estaba dispuesto a perderla. La buscó con más insistencia, le proponía viajes, cenas, escapadas que nunca llegaban a concretarse. Rebeca asentía, sonreía, fingía atención. Pero su mente se disolvía en otro lugar. Cuando Non la abrazaba, ella sentía la sombra de una ausencia. El perfume de Sarocha, tenue y floral, se colaba entre los recuerdos. Su cuerpo, sin quererlo, la buscaba en la oscuridad, en los sueños, en los espacios que nadie más podía habitar. Y cada mañana al despertar, se odiaba un poco más por ello.
Sarocha, por su parte, intentaba mantener la calma. La cafetería se había vuelto su refugio y su cárcel. Cada día repetía los mismos gestos: limpiar, ordenar, atender. Pero había algo distinto en sus manos, un temblor sutil que no lograba contener. A veces, cuando la puerta se abría, su corazón se aceleraba con la esperanza absurda de verla entrar. Y cuando no ocurría, se sentía estúpida. Aún así, seguía mirando hacia la calle, fingiendo que buscaba otra cosa. Nam la observaba. No decía nada al principio, pero su silencio pesaba. Una tarde, mientras revisaba cuentas en la trastienda, rompió la quietud con una frase que cayó como una piedra en el agua. «No puedes seguir así, Sarocha». Sarocha levantó la vista confundida. «Así como si estuvieras viva solo a medias». Nam cruzó los brazos. Su tono no tenía reproche, solo cansancio. «Si la amas, lucha. Habla con Tanqua, ella te quiere, lo entenderá». Sarocha guardó silencio. Apretó los labios, se encogió de hombros y evitó responder. Porque sabía que Nam tenía razón. Y porque reconocerlo sería aceptar que lo que sentía nunca desaparecerá. «Sabes que no me gusta verte así», continuó Nam más suave. «Ella te desordena, sí, pero también te hace respirar». Sarocha sonrió con tristeza. El destino, caprichoso, las cruzó una vez más. Esa tarde, Rebeca llegó a la cafetería con una caja entre los brazos, destinada a Tanqua. La puerta estaba entreabierta. El sonido de una balada tailandesa flotaba en el aire. Pero Tanqua no estaba. Nam había salido al mercado. Solo Sarocha permanecía allí, detrás del mostrador, cerrando la caja registradora. El cabello le caía suelto sobre los hombros. Tenía los ojos cansados, pero su presencia llenaba el espacio como una marea lenta. «Puedo dejar esto aquí», dijo Rebeca, incómoda, sin saber a dónde mirar. «No», respondió Sarocha, levantando la vista. «Quédate un momento. Te prepararé un café». Rebeca dudó. Miró la puerta, el reloj, sus propias manos. Pero no se movió. El reloj marcaba las 5. La luz entraba oblicua por la ventana, tiñendo todo de un dorado cálido. El aire olía a jazmín, a café recién molido y a algo más. Un deseo suspendido, invisible, que se movía entre ambas como un suspiro contenido. Sarocha le acercó la taza, pero no se sentó con ella. La observó detenida, como si intentara grabar cada línea de su rostro antes de que se disolviera. Rebeca jugaba con el borde de la taza, evitando su mirada. El silencio se alargaba, se llenaba de todo lo que no se decía, hasta que Sarocha rompió el aire con una frase que sonó a rendición. «No puedo seguir fingiendo que no te veo». Rebeca levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron, y algo se rompió. «Entonces mírame», respondió Rebeca, apenas audible. El resto sucedió sin tiempo. El aire se espesó. La distancia se disolvió. Un paso. Un roce. El vértigo de lo prohibido. Sarocha la besó como quien cruza un umbral, sabiendo que ya no hay retorno. Y Rebeca respondió como quien vuelve a casa después de haberse perdido demasiado tiempo. El beso tenía sabor a lluvia, a miedo y a deseo reprimido. Fue torpe al principio, urgente después. El cuerpo de una reconoció el temblor de la otra. Las manos se buscaron. Rebeca, agitada, le pidió que la llevara a su casa. Sarocha la guió hasta su departamento. Allí, entre luces tenues y el rumor lejano de la ciudad, el mundo se detuvo. La lluvia comenzó a caer afuera, golpeando los cristales como si quisiera ser testigo. Entre sábanas desordenadas, se despojaron de los nombres, de las promesas, del pasado. Solo existía el ahora, el roce de la piel, el ritmo compartido, el pulso que los relojes no podían medir. Cada movimiento fue una confesión, cada respiración un perdón no dicho. No había culpa en ese instante, ni promesas de futuro. Solo dos cuerpos intentando recordar cómo era sentirse vivos. Cuando la noche se aquietó, Rebeca abrió los ojos. Sarocha dormía a su lado, con el cabello revuelto, el cuerpo en calma, el pecho subiendo y bajando con un ritmo hipnótico. La observó en silencio, con ternura y miedo. Sabía que lo que acababa de ocurrir no podría esconderse, que ninguna mentira bastaría para sostener lo que se avecinaba. Pero también sabía que no podría haber hecho otra cosa, porque el deseo no se elige, solo se obedece, y en el fondo,
Ambas entendían que el amor que no se dice siempre encuentra la forma de pronunciarse, aunque sea a través de la piel, aunque después llegue el silencio. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.